Imagínate esta escena. Vas caminando por la calle, perdido en tus pensamientos, cuando de repente alguien te insulta sin razón aparente. Sientes como un calor ardiente sube por tu pecho, tu respiración se acelera y en un instante, la ira te consume. Todo lo demás desaparece y solo queda el deseo de responder, de devolver el golpe con palabras o acciones. ¿Te ha pasado? Seguro que sí. La ira es una emoción intensa, casi primitiva, que nos domina antes de que siquiera podamos procesarla racionalmente. Pero ahora dime, ¿qué ganaste al explotar de rabia la última vez? ¿La situación mejoró? ¿Demostraste control o, por el contrario, perdiste el control sobre ti mismo? Para los estoicos, la ira no era una señal de poder, sino de fragilidad. No hay nada más fácil que dejarse llevar por la furia, porque esa es la reacción instintiva, la respuesta automática que surge sin esfuerzo. Pero el verdadero desafío, el verdadero dominio, está en resistir esa emoción y responder con serenidad. Marco Aurelio, el emperador filósofo, dijo una vez, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Lo que realmente quiso decir es que, cuando permites que alguien provoque tu ira, le entregas el control sobre ti. Le das poder sobre tus emociones, sobre tu juicio y sobre tus acciones. Y eso es exactamente lo que un estoico evita a toda costa. En este video, exploraremos por qué la ira es siempre un error desde la perspectiva del estoicismo. Vamos a desmontar la falsa idea de que la rabia es un signo de fuerza, veremos cómo esta emoción nos vuelve vulnerables y cómo nos aleja de la claridad mental. Pero lo más importante es que descubrirás cómo transformar la ira en una herramienta para tu crecimiento, en lugar de permitir que se convierta en un veneno que te destruya desde dentro. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás aquí podría cambiar la forma en que reaccionas ante los momentos de mayor tensión en tu vida. Entonces, ¿realmente quieres seguir siendo una marioneta de tus emociones o prefieres ser el dueño de ti mismo? La respuesta está en tus manos. Durante siglos, la ira ha sido vista como una emoción poderosa. En el cine, los héroes explotan en furia y derrotan a sus enemigos con un arrebato de rabia. En la vida cotidiana, muchas personas creen que mostrar enojo es una prueba de carácter, una demostración de que no se dejan pisotear. Pero los estoicos lo veían de manera completamente distinta. Para ellos, la ira no era una señal de fortaleza, sino de falta de control. No era un arma que te hacía más fuerte, sino una cadena que te ataba a la irracionalidad. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has visto a alguien tomar una decisión brillante en medio de la ira? Probablemente nunca. Y la razón es simple. Cuando te enfureces, tu juicio se nubla. Tu cerebro entra en un modo de reacción primitiva, donde la única respuesta es atacar o defenderse. Ya no analizas, no piensas en las consecuencias, no buscas la mejor solución. Actúas desde el instinto, desde un impulso ciego que rara vez lleva a algo positivo. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que la ira es una locura breve. Y es cierto. La furia transforma incluso a las personas más inteligentes en irracionales. En un momento de enojo, puedes decir palabras que jamás dirías en calma. Puedes destruir relaciones, tomar decisiones que arruinen tu reputación o incluso ponerte en peligro innecesariamente. Todo porque en ese instante tu mente ya no te pertenece, es la ira la que te está manejando como un títere. Los estoicos entendieron algo fundamental. Cuando te enojas, no castigas a la persona que te provocó. Te castigas a ti mismo. Te sometes a un sufrimiento innecesario, a una angustia mental que solo te desgasta. Marco Aurelio lo resumió perfectamente cuando dijo, si alguien puede hacerte enfurecer, es porque te ha vencido. Y esto es crucial. Cuando reaccionas con ira, demuestras que eres manipulable, que cualquiera puede encender tu furia con una simple provocación. Y eso, lejos de ser poder, es debilidad. Entonces, si la ira nos hace más vulnerables y nos roba la claridad mental, ¿por qué seguimos dejándonos llevar por ella? Tal vez sea porque aún no hemos aprendido a cuestionarla. Tal vez porque seguimos creyendo en el mito de que enojarse es necesario. Pero si los estoicos pudieron encontrar una manera de vivir sin ser esclavos de la furia, nosotros también podemos. La clave está en entender que la ira nunca resuelve nada. Al contrario, solo crea más problemas. Y si eso es cierto, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con ella?
¿Cómo podemos desactivarla antes de que nos consuma? En la siguiente parte, exploraremos por qué la ira nunca es la solución y cómo aprender a responder en lugar de reaccionar. 3. La ira nunca resuelve nada. Si la ira fuera realmente útil, si tuviera el poder de solucionar problemas, entonces el mundo estaría lleno de personas felices y satisfechas después de un arranque de furia. Pero la realidad es todo lo contrario. La ira rara vez arregla algo, más bien, lo empeora. Cuando permites que la rabia tome el control, lo que en un principio era un pequeño problema puede convertirse en un conflicto mayor, en un puente quemado, en una herida emocional que tal vez nunca sane. Piénsalo. ¿Cuántas veces has resuelto un problema importante gritando, insultando o actuando impulsivamente? ¿Cuántas discusiones han terminado bien después de que alguien perdiera la paciencia? Es probable que la respuesta sea ninguna. Y sin embargo, seguimos cayendo en la misma trampa una y otra vez, convencidos de que nuestra furia es justificada, de que explotar en un arrebato de enojo es la única forma de demostrar que tenemos razón. Pero lo único que logramos es sabotearnos. Los estoicos sabían que la ira es un veneno lento. Séneca decía, nada se parece más a la locura que la ira. Y no exageraba. Cuando la ira nos invade, nos volvemos irracionales, incapaces de ver el cuadro completo. Actuamos sin medir las consecuencias, sin pensar en el daño que podemos hacer a los demás y a nosotros mismos. Y lo peor es que, cuando la furia pasa, muchas veces lo único que queda es un profundo arrepentimiento. Las palabras que dijiste en un momento de rabia ya no pueden retirarse. El daño que hiciste con una reacción impulsiva no siempre se puede reparar. Tal vez insultaste a alguien que realmente te importaba, destruiste una oportunidad valiosa o tomaste una decisión que ahora lamentas. Y todo porque en ese momento creíste que la ira te estaba ayudando cuando, en realidad, solo te estaba cegando. Marco Aurelio nos dejó un consejo fundamental. ¿Cuántas cosas hemos deseado hacer con furia y después, al calmarnos, nos hemos alegrado de no haberlas hecho? Esa es la clave. La ira no es más que una emoción pasajera, pero sus efectos pueden ser permanentes. Y lo peor de todo es que, en la mayoría de los casos, la fuente de nuestra ira ni siquiera lo merece. Nos enojamos por cosas triviales, por palabras sin importancia, por situaciones que, con el paso del tiempo, se vuelven irrelevantes. Entonces, ¿cómo evitamos caer en la trampa? ¿Cómo dejamos de actuar bajo el impulso de la ira y comenzamos a responder con sabiduría? La respuesta está en lo que los estoicos llamaban el dominio de uno mismo. No podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ello. Y si queremos ser verdaderamente libres, debemos aprender a no dejarnos arrastrar por emociones destructivas. En la siguiente parte, veremos cómo la ira, lejos de hacernos fuertes, nos hace vulnerables. Porque si alguien sabe exactamente que te enfurece, entonces tiene el poder de manipularte a su antojo. Muchas personas creen que la ira es un signo de dominio, que quien se muestra iracundo impone respeto y deja claro que no se le puede pisotear. Pero la realidad es muy distinta. La ira no te fortalece, te expone. Te vuelve predecible, manipulable, fácil de controlar. Y si alguien quiere usarte en su beneficio, lo único que tiene que hacer es presionar los botones correctos hasta hacerte estallar. Imagina que estás en una discusión con alguien que quiere provocarte. Sabe exactamente qué palabras usar, qué gesto hacer, qué comentario lanzar para hacerte perder la compostura. Y entonces, sin siquiera darse cuenta, caes en su juego. Gritas, insultas, reaccionas como esperaba. ¿Quién ganó en ese momento? No tú. Perdiste el control, permitiste que otra persona dictara tu comportamiento. La ira te convirtió en una marioneta. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, nos enseñó una lección fundamental. Si alguien te irrita, recuerda que es tu propia opinión sobre el asunto la que te molesta. Esto significa que no es la acción de los demás lo que realmente nos enfurece, sino la interpretación que hacemos de ella. Si alguien te insulta, puedes verlo como una ofensa o simplemente como palabras sin valor que no merecen tu energía. La diferencia está en tu percepción, en tu capacidad de decidir qué merece tu reacción y qué no. La ira es, en muchos sentidos, una cadena que nos ata a los demás. Porque cuando permitimos que alguien nos enoje, le damos poder sobre nosotros.
Nos volvemos reactivos en lugar de proactivos. Perdemos la capacidad de decidir con claridad, porque en ese momento solo estamos respondiendo a un estímulo externo sin pensar en las consecuencias. Y cuando actuamos bajo la influencia de la rabia, es fácil cometer errores que luego lamentaremos. Los estoicos tenían una visión muy clara sobre esto. El verdadero poder no está en reaccionar con furia, sino en mantener la calma cuando todo a tu alrededor parece invitarte a perderla. Marco Aurelio decía, eres dueño de tu mente. No dejes que otros la controlen. Y eso es exactamente lo que sucede cuando nos dejamos llevar por la ira. Renunciamos a nuestro dominio personal y se lo entregamos a quien nos ha provocado. Pero entonces, si la ira nos hace vulnerables, ¿cómo podemos defendernos de ella? ¿Cómo evitar que otros tengan poder sobre nuestras emociones? La respuesta está en entrenar nuestra mente para no reaccionar ante la provocación. En lugar de permitir que la rabia tome el control, debemos aprender a pausar, respirar y cuestionarnos si realmente vale la pena dejarnos llevar por esa emoción. Porque, en la mayoría de los casos, la respuesta será un rotundo no. En la siguiente parte, exploraremos una verdad incómoda. Detrás de la ira, muchas veces no hay fuerza, sino dolor. Y entender esto puede cambiar por completo la forma en que enfrentamos nuestras emociones. La ira rara vez es solo ira. Debajo de ella, casi siempre hay algo más profundo, una herida no sanada, una decepción, un miedo o una inseguridad que no hemos sabido gestionar. Nos enfurecemos cuando sentimos que alguien nos ha fallado, cuando nos hieren, cuando algo no sale como esperábamos. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos enojados con la otra persona o con lo que esa situación despierta en nosotros? Piénsalo. Cuando alguien te insulta, lo que realmente te duele no son sus palabras, sino la interpretación que haces de ellas. Si sientes que su comentario toca un punto sensible, si en el fondo de ti hay una duda sobre lo que se ha dicho, la ira aparece como una respuesta de defensa. Es un mecanismo que intenta ocultar la vulnerabilidad. Pero cuando estás completamente seguro de quién eres, cuando no hay inseguridad dentro de ti, el insulto se vuelve irrelevante. No tiene poder porque simplemente no resuena contigo. Los estoicos entendían esto a la perfección. Epicteto decía, las personas no se perturban por los hechos, sino por la interpretación que hacen de ellos. Y esto es clave. No es la acción de los demás lo que nos llena de furia, sino la forma en que la procesamos internamente. Si alguien nos traiciona, sentimos ira porque esperábamos lealtad. Si alguien nos ignora, nos enfurecemos porque creíamos que merecíamos atención. Pero en el fondo, lo que estamos sintiendo no es enojo, sino dolor. La rabia es, en muchas ocasiones, un grito de auxilio. Es la manifestación externa de una herida interna. Y cuando no sabemos cómo lidiar con ese dolor, lo canalizamos hacia afuera, como una llamarada que consume todo a su paso. Pero, ¿de qué sirve? ¿Realmente queremos resolver la situación o solo queremos desahogar nuestra frustración? Séneca lo explicaba de manera brillante. Nadie se enoja por algo que no le importa. Si algo te enfurece, significa que de alguna manera te afecta emocionalmente. La ira no surge en el vacío, siempre hay una historia detrás de ella, un pasado, un significado personal. Pero aquí es donde podemos aprender algo poderoso de los estoicos. En lugar de reaccionar con furia, debemos preguntarnos qué hay detrás de nuestra emoción. ¿Es miedo? ¿Es inseguridad? ¿Es una herida del pasado que aún no hemos cerrado? Porque cuando logramos identificar la verdadera raíz de nuestro enojo, podemos empezar a soltarlo. La ira pierde su poder cuando la comprendemos. Y en ese momento, dejamos de ser esclavos de nuestras emociones y comenzamos a recuperar el control sobre nuestra mente. Pero entonces, si la ira esconde un dolor más profundo, ¿cómo podemos evitar que el orgullo nos haga reaccionar de manera impulsiva? En la siguiente parte, veremos cómo el ego y el orgullo alimentan la rabia, y cómo aprender a soltar esa necesidad de reaccionar puede liberarnos de su dominio. La ira y el orgullo van de la mano. Muchas veces, no nos enfurecemos porque algo sea realmente grave, sino porque nuestro ego ha sido herido. Nos sentimos desafiados, menospreciados, insultados o ignorados, y en ese instante, una voz dentro de nosotros grita, «No puedo permitir esto». Es como si nuestra dignidad estuviera en juego, como si responder con furia fuera la única forma de demostrar que tenemos valor.
Pero aquí está la trampa. Reaccionar con ira no te hace más fuerte, solo demuestra que tu orgullo ha tomado el control. Marco Aurelio, un emperador con un poder absoluto sobre millones de personas, entendió esto mejor que nadie. En lugar de imponer su autoridad con ira, repetía constantemente en sus meditaciones una idea simple pero poderosa: no permitas que lo que dicen o hacen los demás controle tu paz. Y esta es la clave. Cuando alguien nos provoca, muchas veces no respondemos porque realmente queramos hacerlo, sino porque sentimos que debemos defender nuestra imagen. Pensamos que, si no reaccionamos con fuerza, pareceremos débiles. Pero en realidad, es exactamente lo contrario. El que se deja llevar por la ira es el que pierde el control. Quien es capaz de mantener la calma, incluso cuando es insultado o desafiado, demuestra un dominio absoluto sobre sí mismo. Y esto no es un signo de pasividad o de sumisión, sino de verdadera fortaleza interior. Epicteto decía: si alguien intenta hacerte enojar, recuerda que solo tiene poder sobre ti si tú se lo permites. Y esto es fundamental. Porque si cualquier persona puede provocar tu rabia con unas pocas palabras, entonces es evidente que no eres tú quien tiene el control, sino ellos. La ira nos engaña haciéndonos creer que estamos ganando la batalla cuando, en realidad, estamos perdiéndola. Es como un fuego que, en lugar de quemar al enemigo, termina consumiéndonos a nosotros mismos. La historia está llena de ejemplos de personas que arruinaron su reputación, su carrera o incluso su vida por un instante de furia descontrolada. Líderes que tomaron decisiones precipitadas, relaciones destruidas por palabras hirientes, oportunidades perdidas porque alguien no supo contener su enojo. Pero si logramos ver el orgullo como lo que realmente es, una ilusión que nos ata a la necesidad de aprobación externa, entonces podemos empezar a liberarnos de su dominio. No necesitamos reaccionar ante cada provocación. No tenemos que demostrarle a nadie que somos valiosos. La verdadera dignidad no está en la respuesta airada, sino en la serenidad de quien no se deja afectar. Y aquí surge una pregunta crucial. Si la ira nos vuelve vulnerables y el orgullo nos hace reaccionar de manera impulsiva, ¿cómo podemos entrenarnos para no caer en su trampa? En la siguiente parte, exploraremos una de las herramientas más poderosas del estoicismo para controlar la furia, la pausa estoica, el arte de detenerse antes de reaccionar. Imagina que estás en medio de una discusión. Las palabras del otro golpean como dagas, y sientes como la rabia sube por tu pecho. Tu mente te dice que respondas de inmediato, que contraataques con fuerza, que no puedes permitir que te hablen de esa manera. Pero justo antes de abrir la boca, te detienes. Respiras. Esperas unos segundos. Y en ese breve instante de pausa, algo cambia. El impulso de responder con ira pierde fuerza. De repente, te das cuenta de que no necesitas reaccionar con furia. No tienes que entrar en ese juego. No tienes por qué dejar que alguien más dicte tu estado mental. Ese momento de pausa es lo que los estoicos llamaban control del impulso. Séneca aconsejaba que, antes de responder con rabia, uno debía detenerse y preguntarse: ¿esto realmente merece mi enojo? ¿Me beneficiará reaccionar así? Y la mayoría de las veces, la respuesta es no. La ira es como una chispa. Si la ignoras, se apaga. Si la alimentas, se convierte en un incendio que puede devorar todo a su paso. Marco Aurelio tenía un hábito curioso. Cuando sentía que la ira intentaba apoderarse de él, se repetía a sí mismo una frase sencilla pero poderosa: espera un poco. Solo eso. Una pausa. Un respiro. Un momento para permitir que la razón recupere el control antes de que la emoción tome las riendas. Y con esta práctica, evitó cometer errores que hubieran podido costarle caro, tanto en su vida personal como en su liderazgo como emperador. En el mundo moderno, donde todo ocurre a una velocidad vertiginosa, la pausa estoica es más importante que nunca. Hoy en día, basta con unos segundos de furia para destruir una relación, perder una oportunidad o arruinar tu imagen. Un mensaje escrito en un arrebato de enojo, un grito impulsivo en el tráfico, una reacción agresiva en el trabajo, todas estas acciones pueden tener consecuencias duraderas. Pero si te entrenas para detenerte, para dar un paso atrás antes de responder, recuperarás el control de tus emociones y de tu destino. La pausa no es solo una estrategia, es una declaración de poder. Es decirle a tu mente: yo decido cómo reaccionar, no mis impulsos.
Y este es el verdadero dominio. No se trata de reprimir la ira, sino de entender que no necesitamos dejarnos llevar por ella. Porque cada vez que logramos pausar antes de reaccionar, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de actuar con sabiduría en lugar de con impulsividad. Pero, si la ira no solo afecta la mente, sino también el cuerpo, ¿qué impacto tiene en nuestra salud? En la siguiente parte, veremos cómo la rabia constante puede ser un veneno silencioso que nos roba energía, claridad y bienestar físico. La ira no solo es un problema emocional o filosófico, es también un enemigo silencioso que desgasta el cuerpo de maneras que pocas veces notamos hasta que es demasiado tarde. Cuando nos enfurecemos, no solo estamos experimentando una emoción intensa, sino que estamos activando una respuesta biológica que puede afectar nuestra salud a largo plazo. El corazón se acelera, la presión arterial sube, los músculos se tensan y el cerebro entra en un estado de alerta máxima. Es una reacción que, en su origen evolutivo, tenía un propósito claro: prepararnos para luchar o huir de un peligro inminente. Pero en el mundo moderno, esta respuesta se activa con demasiada frecuencia por situaciones que no representan una amenaza real. Piénsalo, cada vez que te enojas en el tráfico, cada vez que discutes acaloradamente con alguien, cada vez que permites que un comentario te consuma por dentro, tu cuerpo experimenta una explosión de adrenalina y cortisol, las hormonas del estrés. Y aunque en el momento puedas sentirte más fuerte, más decidido, lo que en realidad está ocurriendo es que tu organismo está sufriendo un desgaste innecesario. Estudios han demostrado que las personas que viven con ira constante tienen un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, hipertensión y trastornos del sueño. Porque el cuerpo no distingue entre un peligro real y una discusión insignificante, simplemente reacciona. Marco Aurelio lo entendía bien cuando decía: la ira y la ansiedad son venenos para el alma. Déjalos ir antes de que te consuman. Y no era solo una metáfora. La rabia constante envenena la mente tanto como el cuerpo. Nos roba claridad, nos hace obsesionarnos con pensamientos negativos, nos impide ver soluciones porque estamos atrapados en el problema. La mente enfurecida es como un agua turbulenta, incapaz de reflejar la realidad con precisión. Pero cuando la calma regresa, cuando aprendemos a soltar la ira, la mente se vuelve como un lago tranquilo, donde podemos ver con claridad y tomar mejores decisiones. Además, la ira no solo daña a quien la experimenta, sino también a quienes lo rodean. Es una emoción contagiosa. Cuando una persona está enojada, su energía afecta a los demás, generando tensión en el ambiente. Es por eso que las personas con carácter explosivo suelen estar rodeadas de conflicto, mientras que aquellos que cultivan la serenidad atraen paz y respeto. Pero si sabemos que la ira es tan dañina, tanto para la mente como para el cuerpo, la pregunta es: ¿cómo reemplazarla? ¿Cómo cambiar el hábito de reaccionar con furia por una mentalidad más serena y equilibrada? En la siguiente parte, exploraremos estrategias estoicas para entrenarnos en el arte de la calma y la resiliencia, incluso en las situaciones más difíciles. Si la ira es una reacción automática, la serenidad es una decisión consciente. No nacemos con la capacidad de mantenernos calmados en todas las situaciones, la cultivamos con práctica y disciplina. Los estoicos entendían esto a la perfección y, por eso, desarrollaron técnicas para entrenar la mente y el carácter. No se trata de reprimir la ira o de fingir que no sentimos nada, sino de reemplazar el impulso de enojo por una respuesta más sabia y beneficiosa. Uno de los métodos más efectivos que usaban los estoicos era la preparación mental. Epicteto aconsejaba imaginar, cada mañana, los posibles desafíos que enfrentaríamos en el día: la impaciencia de un colega, el comentario desagradable de un desconocido, un problema inesperado en el trabajo. ¿Para qué hacer esto? Porque si ya esperas que las dificultades lleguen, no te tomarán por sorpresa. Si alguien te insulta y ya habías considerado esa posibilidad, no reaccionas con furia, simplemente piensas: ah, aquí está la prueba que esperaba. Veamos cómo manejo esto con calma. Otra técnica esencial es la reinterpretación de los eventos. Marco Aurelio decía: no son las cosas las que nos molestan, sino el juicio que hacemos sobre ellas. En otras palabras, no es el tráfico lo que te enfurece, sino tu impaciencia. No es el comentario de alguien lo que te hiere, sino la importancia que le das. Cuando aprendes a reinterpretar lo que ocurre, dejas de ser esclavo de las circunstancias y te conviertes en el dueño de tu reacción.
También está el método de la distancia mental. Los estoicos aconsejaban preguntarse, ¿este problema seguirá siendo importante en 5 años? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Lo que hoy nos parece insoportable, mañana será un recuerdo borroso. Esta simple reflexión nos ayuda a soltar la ira, porque nos muestra que estamos gastando energía en algo que pronto dejará de importar. Finalmente, está la práctica de la gratitud y la aceptación. Séneca escribía que una de las formas más efectivas de evitar la ira es recordar constantemente lo afortunados que somos. En lugar de enfocarnos en lo que salió mal, podemos agradecer lo que salió bien. En lugar de resistir lo que no podemos cambiar, podemos aceptarlo como parte de la vida. Porque al final, la ira surge cuando queremos que la realidad sea diferente a lo que es. Y cuanto antes aprendamos a aceptar las cosas como son, menos razones tendremos para enfurecernos. Pero, aunque todo esto suene lógico, la pregunta sigue siendo, ¿cómo aplicar estos principios en el mundo real? ¿Cómo mantener la calma cuando la presión aumenta? En la siguiente parte, exploraremos una de las herramientas más poderosas del estoicismo, la perspectiva del tiempo, un método que nos ayuda a ver los problemas con más claridad y a liberarnos de la ira de manera natural. La mayoría de las veces, la ira nos consume porque estamos atrapados en el momento. Creemos que lo que acaba de suceder es imperdonable, que el problema que enfrentamos es el peor de todos, que la injusticia que hemos sufrido merece una reacción inmediata. Pero los estoicos nos enseñaron algo fundamental: el tiempo cambia la forma en que vemos las cosas. Lo que hoy nos parece insoportable, mañana será solo un recuerdo insignificante. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has estado furioso por algo que, con el paso del tiempo, dejó de tener importancia? Un malentendido, un comentario hiriente, una discusión en la que estabas convencido de tener la razón. Pero ahora, meses o años después, ¿sigues sintiendo la misma rabia? Probablemente no. Y eso es porque la ira se alimenta del presente inmediato, de la falta de perspectiva. Cuando tomamos distancia, cuando miramos las cosas desde la óptica del tiempo, nos damos cuenta de que muchas de nuestras reacciones fueron innecesarias. Marco Aurelio tenía un ejercicio mental para esto. Cuando algo lo perturbaba, se preguntaba, ¿importará esto en 1 año, en 5 años, en 10? Casi siempre, la respuesta era no. Y si no iba a importar en el futuro, ¿para qué desperdiciar energía enojándose ahora? Pero esta idea no solo es válida para pequeñas molestias. Incluso los problemas que parecen grandes y trascendentales pierden su peso cuando los miramos desde la distancia. Séneca escribió, vivimos como si fuéramos eternos, pero todo lo que nos ocurre es efímero. ¿Cuántas personas han pasado por tragedias, fracasos, traiciones y, sin embargo, con el tiempo, encontraron la forma de seguir adelante? La vida sigue, el mundo sigue, y lo que hoy nos parece insoportable será solo un capítulo más en nuestra historia. El estoicismo nos invita a preguntarnos, ¿cómo vería este problema mi yo del futuro? Si dentro de 5 años vas a reírte de esto, ¿por qué no empezar a reírte ahora? Si dentro de un tiempo todo esto será irrelevante, ¿por qué gastar energía en el enojo? La perspectiva del tiempo nos libera de la carga emocional innecesaria y nos ayuda a responder con sabiduría en lugar de con impulsividad. Pero hay algo más. Si el tiempo nos enseña que la mayoría de los problemas no son tan graves, también nos muestra que la verdadera sabiduría está en elegir bien nuestras batallas. No todo merece nuestra reacción. No todo debe quitarnos la paz. La pregunta es, ¿qué habría hecho un sabio estoico ante una situación que podría provocar ira? En la siguiente parte, veremos ejemplos reales de cómo los grandes pensadores del estoicismo enfrentaron situaciones difíciles con calma y dignidad, demostrando que la mejor respuesta a la ira no es la furia, sino la inteligencia emocional. Los grandes sabios de la historia enfrentaron innumerables desafíos, traiciones y provocaciones. Sin embargo, en lugar de reaccionar con furia, encontraron en la calma y la razón su mejor arma. La diferencia entre un hombre común y un verdadero maestro del estoicismo no está en los problemas que enfrentan, sino en cómo responden a ellos. Veamos algunos ejemplos de estoicismo en acción, casos reales donde la ira habría sido la respuesta más fácil, pero la sabiduría prevaleció. Uno de los relatos más impactantes sobre el dominio de la ira lo protagonizó Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo. Se dice que un día,
Mientras caminaba por las calles de Atenas, un hombre lo golpeó en la cara sin motivo aparente. Cualquier persona habría reaccionado con furia, quizás devolviendo el golpe o al menos, enfrentándose al agresor con palabras. Pero Zenón, sin perder la compostura, simplemente lo miró y le dijo con serenidad: «Espero que esto te haya servido para sentirte mejor». No hubo venganza, no hubo rabia, solo control absoluto de sus emociones. Y con esa simple frase, desarmó por completo a su atacante. Otro ejemplo poderoso es el de Epicteto, un esclavo que, a pesar de su condición, nunca permitió que la ira dictara su vida. Su amo era cruel y abusivo, y en una ocasión le torció la pierna con tanta fuerza que se la rompió. En lugar de gritar, maldecir o buscar venganza, Epicteto dijo con voz tranquila: «Te advertí que lo romperías». No era resignación, sino una comprensión profunda de que la ira no iba a cambiar su situación. Lo único que podía controlar era su propia reacción. Y gracias a esa mentalidad, más tarde se convirtió en uno de los mayores filósofos de la historia. Pero quizás el caso más impresionante de dominio sobre la ira lo encontramos en Marco Aurelio, un emperador que tenía poder absoluto sobre Roma. Podría haber ejecutado a cualquiera con solo una orden, pero rara vez dejó que su ira lo guiara. Un día, un hombre lo insultó públicamente frente a todos. Sus consejeros esperaban que el emperador lo castigara de inmediato, pero Marco Aurelio se limitó a decir: «Si lo que ha dicho es cierto, corregiré mi error. Si es falso, no tiene sentido enojarse». Con esta respuesta, no solo evitó un conflicto innecesario, sino que también demostró una inteligencia emocional que pocos gobernantes han tenido. Estos ejemplos nos muestran algo esencial: la ira es opcional. No es algo que nos sucede sin control, es algo que decidimos sentir o no sentir. Y si los sabios estoicos pudieron enfrentar insultos, violencia y desafíos sin perder la calma, nosotros también podemos entrenarnos para hacer lo mismo. Pero hay una última lección que debemos aprender. Porque entender que la ira es un error es un primer paso, pero aplicarlo en la vida real es otro desafío completamente distinto. En la última parte, veremos cómo integrar todo lo aprendido y convertir el dominio de la ira en una práctica diaria que nos lleve a una vida más serena, más sabia y más libre. Hemos recorrido un largo camino. Hemos visto cómo la ira es un engaño, cómo nos hace vulnerables, cómo nos roba la claridad mental y hasta cómo deteriora nuestro cuerpo y nuestra mente. También hemos aprendido que la calma no es pasividad, sino poder, que la ira no nos hace fuertes, sino esclavos de nuestros impulsos. Pero ahora llegamos a la parte más importante: cómo convertir este conocimiento en una práctica diaria. Porque la teoría es fácil. Es sencillo decir no te enojes, pero cuando la realidad golpea, cuando alguien te insulta, cuando la injusticia te rodea, cuando las cosas no salen como esperabas, es ahí donde el verdadero estoicismo entra en juego. La pregunta no es si enfrentarás momentos que pongan a prueba tu paciencia. La pregunta es: ¿estarás preparado para responder con sabiduría en lugar de con furia? Marco Aurelio decía: «Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Esto significa que, aunque no puedas evitar que ocurran situaciones injustas, sí puedes decidir cómo responder ante ellas. Siempre. Y esa es la verdadera libertad. Entonces, ¿cómo aplicar todo esto en tu vida? Primero, entrena la pausa. La próxima vez que sientas la furia subiendo por tu pecho, no reacciones de inmediato. Respira. Da un paso atrás. Pregúntate: ¿esto realmente merece mi energía? Segundo, cambia la perspectiva. Pregúntate: ¿importará esto en 5 años? Si la respuesta es no, deja que se desvanezca. Tercero, cultiva la gratitud y la aceptación. No puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes decidir ver cada obstáculo como una oportunidad de crecimiento. Y por último, recuerda: la ira no es tu aliada. No te fortalece, no te hace más inteligente, no resuelve tus problemas. La serenidad, en cambio, te da claridad, te permite tomar mejores decisiones y, sobre todo, te hace inmune a la manipulación de los demás. La próxima vez que alguien intente provocarte, sonríe internamente. Sabe que tienes una elección. Puede ser como la mayoría y reaccionar con rabia, o puede ser diferente. Puede ser como los sabios estoicos y responder con inteligencia,
con calma, con dominio propio. Porque al final, la verdadera victoria no es ganar una discusión ni demostrar que tienes razón. La verdadera victoria es ser dueño de ti mismo.